Continuamos con nuestro programa en la PES en bicicleta y algo quedó ahí prendido frente al final de las compañeras de las bichis y que es algo que estamos tomando en estos programas, que es preguntarnos sobre las redes que hacemos. Y cuando decimos tejemos redes, nos unimos entre nosotras, estamos hablando fundamentalmente de hacerlo a través de tecnologías. ¿Qué entendemos por tecnología? Es otra gran pregunta, pero si pensamos en tecnología como esto de chip, internet y conectado, como un principio básico, digo, porque después tecnología lo podemos pensar como desde la posibilidad de tener un vaso. Pero pensándolo más desde la conexión y todas esas partes, es que nos preguntamos cómo articulamos y qué hacemos con esto de estar en redes, y por eso le invitamos a ella, a Scan. La vamos a nombrar de esa manera directamente con su seudónimo. Es activista del derecho de autor, privacidad, digitalización, acceso abierto, propiedad intelectual. Nosotros la hemos consultado por cuestiones de seguridad informática y la trajimos porque sentimos que le podíamos preguntar de todo un poco, así que así te damos la bienvenida. Buenas noches. Hola. Hola. No te queríamos bombardear tan de pronto, pero bueno, a esta hora, ya a esta altura. No, pero además ya sabemos, planazo, viernes a las 9 de la noche en la tribu, listo, ya está. Digamos, ¿no? O sea, Scan lo entendió todo cuando llegó con la latita de birra. sí, es como hay que llegar acá. Perfecto. Y entonces te vamos a preguntar de una, si ya llegaste con la latita, la pregunta que nos viene rebotando a nosotras en la cabeza, que es un poco, ¿por qué nos es importante pensar la relación, los vínculos que tenemos con estas tecnologías? Sí, ya pensándolo desde el chip, lo digital y estas cuestiones, y los feminismos, ¿qué hacemos con nuestros activismos, con nuestros devenires teóricos y demás? Bueno, qué pregunta. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Digamos, la obviedad. Yo creo que en primer lugar, digamos, bueno, ¿qué es lo que diferencia a un vaso de una tecnología digital? Obviamente es su carácter, digamos, ¿no? Allí estamos como más o menos de acuerdo. Pero me parece que es un tema, digamos, que cada vez está empezando a tomar más auge desde distintos lados, incluso el W20, que es el foro de la sociedad civil de mujeres que supuestamente da recomendaciones para el G20, como uno de sus ejes tomó este año, por ejemplo, la inclusión digital, ¿no? Obviamente yo no llamaría eso feminismo, digamos. Lejos está de serlo, digamos. Y por eso reafirmamos tu invitación a no llamar eso feminismo. Pero evidentemente, digamos, es como un tema que está bastante en boga, digamos, incluso pensado desde el otro lado, ¿no? Y yo creo que ahí, digamos, se dan un montón de fenómenos que son cada uno de distinta índole. Por un lado, podemos hablar como de lo que pensamos como la autonomía de las redes, digamos, ¿no? La capacidad de poder autoconstruir nuestras redes de comunicación, que ahí, digamos, claramente hay un vínculo con el feminismo, y después hay toda otra rama que tiene que ver más, digamos, eso sería como toda la construcción de la alternativa, ¿no? Del mundo, digamos, más alternativo, de la comunicación alternativa. Y después está todo el tema que tiene que ver con la discriminación histórica de la mujer en los puestos de trabajo, en el espacio laboral, etcétera, etcétera, digamos, que es lo que podríamos identificar por ahí más con las chicas de las de sistemas, digamos, ¿no? O sea, como más en esa línea de lo que ha sido la invisibilización histórica de la mujer en el ámbito de la construcción de las tecnologías digitales, digamos, ¿no? Entonces tenemos como esas dos grandes ramas bien diferenciadas, y bueno, y ahí es donde se dan todos los debates, ¿no? También. Pensando en esto de los feminismos y de la construcción, como decías recién, de las tecnologías y de hacernos cargo de esta construcción de las tecnologías y de los puestos o de los espacios que pueden llegar a tener las mujeres lesbianas, travestis y trans dentro de las tecnologías, ¿cómo debería ser esta construcción? ¿Debería ser una internet feminista, internets feministas en plural, por hablar de los feminismos? ¿Se pueden hablar de las internets? Se pueden hablar de las internets en plural y cuál debería ser, digamos, uno de los objetivos posibles para esta construcción. ¿Es el llegar a cargos jerárquicos? ¿Es establecer políticas para que sean políticas de género, digamos, dentro del Internet? ¿Cómo te la imaginas? Bueno, yo creo que lo que pasa de algún modo ahí, digamos, es que efectivamente este reclamo, digamos, por la inclusión digital, entre comillas, digamos, ¿no? Y este reclamo por la invisibilización de la mujer en los puestos de trabajo tecnológicos es indiscernible, digamos, de la otra discusión sobre la autonomía, digamos, ¿no? Porque el problema es que sigue siendo como un lugar muy difícil, digamos, al que la mayoría de las mujeres no acceden, y entonces después, digamos, cómo construís esa tecnología autónoma, alternativa, etcétera, si ni siquiera tenés las herramientas que están en la base de
todo lo demás, ¿no? Porque obviamente hay como un conocimiento tecnológico ahí que es imposible, digamos, de soslayar en algún punto, ¿no? O sea, vos no podés dejarlo de lado y decir, no, bueno, no necesito aprender qué es un protocolo IP para hacer mi red comunitaria. Bueno, y desgraciadamente no funciona así, digamos, ¿no? O sea, si querés hacer tu red comunitaria necesitas saber como esa información, digamos. Y el tema después también pasa, me parece, por el lado de cuestionarse, digamos, como todas estas herramientas, cuando hablamos, tipo, bueno, del internet feminista y demás, es muy fácil, por ejemplo, ir a, qué sé yo, a mirar, digamos, el porcentaje de request for comments, que son, digamos, como las reglas que definen técnicamente muchas de las cosas que pasan en internet. Es muy fácil ir ahí y decir, bueno, acá hay un problema geográfico, ¿no? Que la mayoría se producen en Estados Unidos y en Europa. Pero después, por ejemplo, no vemos con esos mismos lentes el tema de género, digamos. No nos fijamos cuántos autores son hombres y cuántos autores son mujeres, digamos, ¿no? Y eso está en la base de todas las redes que se construyen después, digamos, ¿no? Porque las redes, desgraciadamente, para funcionar necesitan protocolos. Y entonces ahí, digamos, me parece que hay como todo un tema que tiene que ver con cómo entendemos qué es lo que se necesita y después cómo lo construimos. Entonces necesariamente tenemos que pasar por el lugar de, bueno, sí, la inclusión, visibilizar a la mujer, poder tener más mujeres trabajando en el ámbito tecnológico, etcétera, y después tenemos que discutir las alternativas. Dentro del feminismo poco se habla de la brecha salarial y del acceso tal vez restringido que tienen algunas mujeres, lesbianas, travestis y trans, para, por ejemplo, no sé, estar enfrente de una computadora y poder descargarse libros de la teoría que cualesquieran. ¿Qué manera de sociabilizar este material puede llegar a ver desde una comunidad feminista online, por ejemplo? Bueno, yo voy a decir una sola cosa. El feminismo discute un montón la brecha salarial. Lo discute en todos los ámbitos, digamos, donde puede, lo cual está muy bien, digamos. A mí me parece que el problema mayor, digamos, con el tema de acceso a este tipo de materiales y más, tiene mucho que ver con el tema de, bueno, cómo se mide de manera distinta el tiempo voluntario y el digamos, o el trabajo no pago, digamos, el tiempo de ocio o el tiempo no remunerado. Y obviamente, digamos, para poder acceder a todos esos lugares y además para poder, digamos, digitalizar esos materiales, tienen que tener tiempo, digamos, ¿no? ¿Y quiénes pueden tener tiempo? Esa es una de las grandes preguntas, digamos, que se hace el feminismo. Por suerte, digamos, ahora hay cada vez como más iniciativas que tratan, digamos, de disponibilizar esos materiales, y bueno, nada, y ponerlos a disposición. Lo que pasa es que sigue siendo, digamos, la discusión de, bueno, quién tiene tiempo y para qué. Uh-huh. Y también entender un poco en relación a esto, decías, bueno, el camino también es entender cómo se producen las tecnologías antes de pensar cuáles alternativas hay. Es también entender esta lógica de que se repite muchísimo acríticamente de en Internet está todo, el Internet es libre porque todas podemos tener nuestro blog y decir lo que pensamos y por eso le llegamos a todo el mundo. Y hay como una brecha más allá de la salarial, como de comprensión del uso de las tecnologías, de qué libertades y qué limitaciones nos dan. No sé vos cómo tenés esa lectura. Me estaba dando cuenta que dije brecha salarial, me refería a brecha digital. Tecnológica. No salarial. Por supuesto que los feminismos hablan de brecha salarial. Me estoy dando cuenta ahora cuando recapacite. La hora y la birra, vos no te preocupes. No, perdón, yo además odio corregir a la gente, digamos, ¿no? Pero la brecha salarial. Me refería a la brecha digital. ¿Cómo? Me quedé pensando. Estaba ahí. Pero hay muchos activismos, muchas personas que se dedican a hablar de los feminismos, a dar cuenta desde lo comunicacional, desde la teoría, desde lo artístico incluso, pero no sé vos cómo lees, cuánta lectura hay justamente de qué limitaciones tiene Internet, quién lo tiene, cómo se maneja, como cuánto de eso contamos. Pienso también en archivos, personas que generan blogs con un montón de información y si sabe dónde están alojados y si un día se lo bajan, dónde va a parar todo eso. Bueno, yo creo que ahí como que se están tocando varios puntos, digamos, que son todos como muy interesantes, digamos, ¿no? Porque justamente ahí es donde también volvés a ver, digamos, como esta disyuntiva entre la alternativa, digamos, y esta insistencia en la inclusión digital, digamos. Pero, por ejemplo, digamos, uno de los grandes temas que
tenía en su momento, o que supuestamente sigue teniendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, era el tema de Connecting the Next Billion, ¿no? O sea, conectando al próximo billón, que en realidad serían los 1.000 millones, pero bueno, no importa, me van a hacer disculpar. Entonces, digamos, su propuesta era como conectar al próximo billón y cómo hacemos para conectar al próximo billón, ¿no? ¿Qué sería conectar al próximo billón? Bueno, justamente conectar a toda la gente que hoy por hoy no está conectada a Internet, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, digamos, toda la gente que está en África, Asia, América Latina tiene un porcentaje de conectividad, por suerte, dentro de todo, bastante bueno. Argentina es uno de los países con más conectividad en ese sentido, pero bueno, digamos, América Latina está mejor que África o que Asia. Y entonces el plan, digamos, del Departamento de Estado era, bueno, ¿cómo hacemos para conectar a toda esta nueva generación que no está conectada? Porque mundialmente pensamos que todo el mundo está conectado a Internet y hasta donde yo sabía era un 15%, o sea, no sé dónde debe llegar ahora. En realidad es un poco más, digamos, ¿no? O sea, en realidad es más del 15%, será aproximadamente entre un 40%, 50%, o sea, está bastante bien, digamos. Está bastante bien, pero bueno, una de las cosas es que justamente ahora lo que se viene viendo es que... igual puede ser que sea menos, pero no importa, digamos, ¿no? O pero sea, no es todo el mundo como todo el mundo cree. Pero no es todo el mundo como todo el mundo piensa, digamos, ¿no? Y ahora lo que se está empezando a ver de nuevo es que hay como una especie de retroceso en términos de la velocidad a la que se venía conectando la gente. Que obviamente después ahí hay toda otra discusión que tiene que ver con la calidad, digamos, de la conexión a la que está accediendo la gente, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo conectarte... Lo que puede pagar también. Incluso si no lo tuviera que pagar, digamos, ¿no? O sea, la calidad del servicio. O sea, la calidad del servicio, y además no es lo mismo conectarte a través de una computadora que conectarte a través de un teléfono celular. Las cosas que puedes lograr con una y con otra son muy distintas, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, ves como todos los problemas, pero obviamente, digamos, para una persona que está en el medio de un pueblo rural, que donde no tiene acceso a nada, digamos, como poder acceder al servicio meteorológico, por ejemplo, le resulta útil, sea el medio que tenga. Y después ahí, digamos, uno puede ver como todas las construcciones alternativas que hay sobre eso, tipo, qué sé yo, como la gente de Altermundi, la gente del proyecto Atalaya Sur, etcétera, que están tratando de pensar cómo conectar no al próximo billón, sino al pueblo que está al lado, pero que forman parte del próximo billón. Y que conectar tiene un rol fundamental en cualquier movimiento. Pienso, se me ocurrió recién en la primavera árabe, que todo el mundo cree que fue una revolución que se dio por Twitter, y que en realidad el punto clave de esa pseudo revolución por Twitter no era la parte de gente tuiteando, sino porque eran activistas de otros países que estaban en ese momento viviendo la primavera árabe y que efectivamente la tuiteaban, pero en inglés, ni siquiera en árabe. Pero fue la posibilidad de que cuando en Egipto bajaron internet, lo conectaron y lograron poder seguir tuiteando y dando cuenta de lo que estaba pasando. No es que hicieron la revolución, estaban dando cuenta, pero digo, el potencial fue pensar en cómo nos conectamos cuando nos bajan la conexión que estaba dada. Porque Internet es algo que hasta damos por sentado, o sea desde el Va Buenos Aires, el subte, Telecentro Móvil, estoy pensando en todas las libres que aparecen, Fiverr. o en cualquier bar. Pero digo, uno piensa que Internet está en todos lados y es algo que está dado por sentado, es como que flota en el aire. Y no, son herramientas que se generan y que se pueden generar y son conexiones que se arman. Sí, bueno, pero... Ponelo tú, no te preocupes. No, igual, digamos, o sea, también hay que pensar como todos los problemas que después esos servicios descentralizados traen, digamos, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Digo, qué sé yo, sin ir más lejos, todo el conflicto que está teniendo Google en este momento con el hecho de que quiere entrar a China y sus empleados están en contra de eso, digamos, por distintas razones, etcétera, digamos, ¿no? O sea, y en definitiva, mucho de eso responde al hecho de que son, digamos, estructuras monopólicas que son muy fáciles, digamos, de cooptar desde distintos lados y además de tirar abajo, ¿no? O sea, que ese es como el principal punto, digamos, o lo más problemático. Ahí hagan un subrayado, tirar abajo. Y dentro de esta creencia, porque sería una creencia, ¿no?, en que Internet está todo y que Internet nos posibilita todo, ¿qué prácticas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué prácticas son seguras y que debemos activar para justamente nuestros activismos, para nuestra militancia, para saber en dónde nos estamos metiendo y cuánto nos estamos exponiendo, y qué de todo esto, como decíamos al principio, qué datos estamos dando y brindando a estas compañías monopólicas informacionales? Te dejé pensando un montón. No, sí, es que además, o sea, yo creo que no tengo como resuelta una respuesta para eso, digamos, ¿no? O sea, y ahí es donde se da mucho de toda esa complejidad, digamos, porque
me van a matar, digamos, ¿no? Pero efectivamente, por más que uno, o por más que yo, por ejemplo, no esté de acuerdo, digamos, como con el modelo de negocios que Uber propone o lo que fuera, uno se da cuenta como bastante rápidamente, digamos, que Uber resuelve algo, digamos, en términos de la logística urbana, que en general viene estando bastante mal resuelto, digamos, ¿no? Entonces ahí, digamos, es cuando aparecen todos estos problemas que tienen que ver con, bueno, la cantidad de datos, digamos, que todas estas empresas toman o utilizan, o todo este tipo de prácticas, digamos, completamente polémicas, digamos, de la perspectiva, polémicas no, negreras, básicamente, ¿no? O sea, negreras y aberrantes, todo este tipo de prácticas, pero después también los problemas que efectivamente resuelven, digamos, que son reales, y existen. Bueno, nada, y en términos de los datos y la privacidad, y ahí hay distintas vertientes, digamos, ¿no? O sea, hay vertientes que te dicen, bueno, no expongas nada, después hay gente que te dice, bueno, la técnica es la ofuscación. Yo creo que no está resuelto. En el caso de, por ejemplo, ahora que se votó el reglamento de protección general de datos de la Unión Europea, está muy poco claro, digamos, que esa sea la dirección que hay que seguir, digamos, nadie parece estar demasiado de acuerdo. Y yo creo que básicamente tiene que ver también como con que, bueno, ¿no? Como esta pregunta que se hace uno desde su lugar de tipo, ay, bueno, ¿cuántos datos tengo que dar o no tengo que dar? Y bueno, eso lo manejarás, digamos, en función de cuánta sensibilidad tengan algunos de esos datos. Y si efectivamente tenés un dato que es de vida o muerte, probablemente no lo quieras, digamos, transmitir por esa vía, digamos, ¿no? O sea, y lo razonable sea usar otras vías, digamos, qué sé yo. Sí, pero quizás ahí está un poco en jaque lo razonable, que es cuánta conciencia tenemos de los datos que damos y a quién se lo estamos dando, porque hay algo que escuchamos muy cotidianamente entre las activistas es, bueno, pero ¿a quién le va a importar lo que yo estoy haciendo? Y probablemente lo que vos estés haciendo, fulanita con apellido fulanito, no le importa absolutamente a nadie, estamos de acuerdo, o sea, abolimos los nombres y los apellidos en este programa, pero hay algo de los datos que estás pasando que son sensibles y que son económicos, como más allá de que vos estés diciendo me gusta más o menos tal serie, es un dato y es un peso que cae en la cuenta. No, pero además no solamente es un peso que cae en la cuenta, sino que también después obviamente las empresas falsean esos datos, digo, ¿no? O sea, ahora el escándalo más reciente tiene que ver con esto de que Facebook falseó los datos sobre las vistas de los videos, entonces todo el mundo se puso a hacer videos y al final resulta que es una cifra infladísima. Inventada. ¿Es un problema de la tecnología? Por ahí quizás es un problema de la credulidad humana, digamos, ¿no? O sea, quizás el problema esté en otro lugar, digamos, ¿no? Y simplemente estas plataformas lo único que están haciendo es aumentando, digamos, esta tendencia a la bipolarización, o a la polarización, perdón, digamos, a la que tendemos, pero que quizás, digamos, después si bajamos al día a día, a lo cotidiano, quizás somos más capaces de generar consenso que lo que parecemos en un primer lugar a través de las redes sociales, y las redes sociales simplemente potencian la polarización. No lo sé, digamos, ¿no? O sea, son como todas preguntas abiertas, digamos, en algún punto. Pero creo que el problema, en todo caso, tiene que ver con otra cuestión, que es cómo consideramos socialmente que estas tecnologías son mágicas de algún modo, ¿no? Y entonces el problema no es que Facebook falsee los datos. O sea, sí, ese es parte del problema. Pero el problema también es que le asignemos tanto valor al algoritmo que usa Facebook para determinar que el video y se lo creemos indiscriminadamente y de manera indiscutible, digamos, ¿no? O sea, bueno, sentémonos al fuego y vamos a invocar a los dioses, ¿no? O sea, ya fue, sí, vamos a hacer eso. Es que estamos un poco en esa instancia, es que por eso también nos permitimos pensar y preguntarnos si es posible pensar en otro tipo de comunicaciones en un momento en el cual están todo como casi dado por sentado, que las tecnologías avanzan según los gustos y placeres de las personas, porque eso está todo evaluado en datos y todo va a ser cada vez que nos sea más resoluble a cada persona y todo se va a adaptar a tu existencia. Es cuánta injerencia y cuánta posibilidad tenemos de pensar cómo nos comunicamos y de qué manera. Comunicar no solo como hablar, sino como pasar información, data, como... Y también hablar dentro mismo de Internet y de las redes de la posibilidad de confrontación. Hace algunos programas hablábamos de esto de la burbuja y de todo lo que Internet, Facebook y demás redes terminan arrojando según tus gustos y coincidencias, y cómo ahí terminan eliminando la posibilidad de confrontación. Cómo entrar a una red termina ser entrando a lo que una piensa, a lo que una le gusta y con lo que una concuerda también, ¿no?
Bueno, igual no es que vos entrás, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que te mandan así, digamos, como de una. O sea, y justamente ahí es donde está limitada tu posibilidad de decidir, digamos, respecto de si salís de esa burbuja o no, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, ¿qué hacemos? ¿Expropiamos la fábrica de Coca-Cola para seguir produciendo Coca-Cola o expropiamos la fábrica de Coca-Cola para dejar de tomar Coca-Cola, digamos, ¿no? O sea, esa es un poco la pregunta, digamos, ¿no? O sea, yo además lo digo esto como de una manera muy liviana, porque obviamente, digamos, yo como colaboro con un montón del espacio, digamos, del statu quo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, nada, me parece que la pregunta en definitiva pasa por ese lugar. Quizás sea un momento de empezar a hacernos más preguntas frente a una tecnología que pareciera darnos más respuestas o que nos aparece como en presentación de nos va a dar las soluciones y nos va a dar las respuestas si la googleamos, y quizás no sea todo lo contrario, nos aparezcan signos de preguntas y sean las cuestiones que tengamos que abrir, incluso con este mismo sentido del código abierto, como realmente pensarnos como factibles de fallas y factibles de preguntas y más cuestionamientos que respuestas, y eso sea incluso poner en jaque a la tecnología en un momento en el cual solamente nos da respuestas y soluciones y apps. Pero funciona, digamos, ¿no? Pero la app la tenemos descargada. Funciona, bueno, pero es que ahí es la dimensión donde nos está costando pensar, en realidad, digamos, ¿no? O sea, nos está costando pensar como efectivamente qué es lo que se pone en juego ahí, digamos, ¿no? O sea, y no mirarlo solamente desde el lugar del rechazo. Pensar qué podemos hacer con eso, pensar de dónde viene y hacia dónde va, es un poco las preguntas que estamos tratando de habilitar. Gracias, Scan, por acompañarnos. Pueden encontrar libros liberados y distintas cuestiones en Feminaria, una biblioteca que podemos visitar y que podemos consultar. Escapando un poco a esta cuestión de dominio público, les volvemos a invitar al evento abierto la semana que viene, el viernes, desde las 20 horas. 7:30 se van a estar proyectando algunos cortos, a las 20 comienza el programa, a las 22 va a ser la proyección de Yes We Fuck. Si cogemos es la propuesta que tenemos para la semana que viene. Gracias, Scan, por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Probablemente igual te volvamos a hinchar y a invitar, porque hay muchas cosas que nos quedaron en el tintero. Gracias a Ari y Angie que estuvieron del otro lado. Nunca nombro a nadie, pero como no tenemos unos minutitos lo hice. Nos retiramos. Siempre tan border. Sí, siempre tan border. Aguante la comunicación comunitaria y alternativa. Chau.